La Biblia es el libro más vendido en la historia del mundo. No hay otro libro que se le pueda comparar. Muchas listas modernas de libros más vendidos excluyen a la Biblia, pues ella ocuparía el topo todos los meses, todos los años. La Biblia ha sido traducida en más de 700 idiomas. No hay otro libro que llegue cerca de eso. Hasta en aplicativos gratuitos ofrecen la Biblia en forma electrónica, que puede ser leída en múltiples traducciones en el celular, en la tablet o en el computador. La Biblia nunca fue tan rápidamente disponible como hoy en día. Siendo la Biblia parte de la revelación especial de Dios, su origen es divino. Podemos entender esto al leer el siguiente versículo, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Existen dos frases que debemos analizar en este texto. La primera es toda escritura. La palabra escritura utilizada por Pablo en este contexto era una palabra griega que significa escritos. Para los judíos esta palabra era usada para referirse a los escritos bíblicos, específicamente el Antiguo Testamento. Aunque Pablo se está refiriendo de manera inmediata al Antiguo Testamento, por extensión se añade el Nuevo Testamento, sabiendo que más adelante el apóstol Pedro llama las epístolas de Pablo como escrituras, segunda de Pedro 3:16. Inspirada por Dios significa literalmente soplada por Dios. Eso quiere decir que su autor es, en última instancia, Dios. A pesar de que se transmite a través de escritores humanos, la fuente última de su verdad y de su contenido proviene de Dios. Eso lo comprendemos claramente al leer 2 de Pedro 3, 20 y 21. Aquí Pedro está dejando un punto muy claro, y es que la Biblia no fue escrita por deseo humano o esfuerzo humano, más del deseo e iniciativa de Dios. ¿Y cómo fue entonces el proceso de producción de la Biblia? El mismo versículo de Pedro nos dice cómo fue el proceso de escrita de la Biblia. Movidos por el Espíritu Santo. Eso significa que los autores fueron llevados o conducidos por el Espíritu Santo para escribir los 66 libros. Aunque los autores de la Biblia fueron más activos que pasivos en la producción de los 66 libros, Dios, el Espíritu Santo, los supervisó para que, usando su propia personalidad, proceso de pensamiento y vocabulario, cada uno de ellos escribiese y registrara las palabras exactas que Dios quisiese que fuesen escritas. Muchos libros fueron escritos sobre personajes del Antiguo Testamento y también muchos libros fueron escritos sobre Cristo y personajes del Nuevo Testamento. Durante 500 años, mucha literatura fue producida, mas en 350 años después de Cristo, la Iglesia reconoció solamente estos 66 libros como los que eran inspirados por Dios. Y lo hicieron utilizando los siguientes criterios. Primero, autoría apostólica o profética. Para formar parte de los 66 libros que conforman la Biblia, el libro tenía que ser escrito por un profeta, apóstol o por alguien sometido a la autoridad de un apóstol. Algunos libros, aunque no fueron escritos por un apóstol o profeta, fueron escritos bajo la autoridad de ellos, como por ejemplo el Evangelio de Marcos. Segundo, aceptación por la Iglesia. Para ser reconocidos como parte de los 66 libros de la Biblia, el escrito tenía que ser aceptado de manera inmediata por el pueblo de Dios. El reconocimiento de la Iglesia fue un factor importante debido a que el Señor manifestó su dirección por medio de su pueblo santo. Tercero, inspiración divina. Para ser parte de los 66 libros, el escrito debía dar evidencia de origen divina. Eso significa que su autor, en última instancia, fuese Dios. Este tenía que hablar con autoridad, demostrar valores morales y espirituales elevados. Es importante destacar que solamente los escritos originales son inspirados, los cuales se llaman autógrafos. Hoy en día ya no existe ningún fragmento de los escritos originales. Todos se perdieron con el pasar del tiempo. Lo que tenemos ahora son copias, la mayoría de ellas producidas por hombres comprometidos y celosos,
que mediante un trabajo científico llamado crítica textual han llegado al texto original gracias a la ayuda de Dios con la intención de preservar su palabra. Al estudiar estos pasajes podemos tener claro que el origen de la Biblia es divino. Ella proviene de Dios. Siendo así, podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios.